Bendiciones para todos. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Este es uno de los temas más importantes que se ha tratado en el medio cristiano y de mayor relevancia, por lo cual existen varios motivos para poder analizarlo. Primero, hacemos parte de una sociedad que ha vivido los mayores momentos de violencia y destrucción en nuestra era. Segundo, la tendencia en la búsqueda de Dios es de un alto porcentaje en la sociedad actual. Tercero, el grado de temor de la gente en la actualidad ha llegado a niveles muy grandes. Los estudios realizados en el campo de la violencia y mortandad que existe en la actualidad arrojan anualmente resultados terribles en las grandes ciudades del mundo. La gente acude en masa para llenar los templos en búsqueda de una respuesta divina a la situación que se está viviendo. Existe un gran temor en medio de la sociedad por saber qué pasará con ellos si sucede algo inesperado, cuando observamos que las noticias muestran situaciones casi de modo irreversible a nivel mundial. La tan famosa Guerra Fría y su conflicto interno entre las naciones, la tensión que se vive permanentemente entre las dos Coreas tratando de conseguir un acuerdo de paz. Los bombardeos contra el pueblo sirio dejando una estela de muertos casi de manera permanente. Los grupos extremistas religiosos y la guerra de guerrillas al más alto nivel en Sudamérica, como también el crecimiento de un sector de la sociedad entregada al mundo de la drogadicción y la práctica de nuevas drogas psicotrópicas que conllevan a la degeneración de la sociedad. Una comunidad gay organizada exigiendo sus propios espacios para su desarrollo. Y como si fuera poco, la pederastia y el terrible tráfico de niños, como también la creación de bombas químicas para el exterminio de masas de manera instantánea. El mundo es una especie de campo minado y las grandes potencias continúan su carrera armamentista de manera desenfrenada, y todo por la lucha de la supremacía y el poder. El avance de la tecnología satelital y los medios de comunicación demuestran que todo se reduce a logaritmos y claves, como el desarrollo de los más altos niveles de control en el campo cibernético. Según el estudio de los grandes científicos de nuestra era, en el campo armamentista estamos tan solo a 5 minutos antes de la medianoche para darse la gran conflagración esperada por todos. Son motivos por la cual la gente se inclina para hacer esta pregunta, cuando ya se tiene un conocimiento mínimo del tema. Esta es la causa que nos lleva a buscar una respuesta bíblica bien acertada. Si observamos al evangelista Mateo en el capítulo 24, versos 20 y 21, encontraremos algo muy interesante que manifestó el Señor en los días de su ministerio terrenal, cuando dijo: «Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Si observamos este pasaje desde una óptica gramatical, podemos notar que no existe ni punto de comparación en el pasado de los grandes eventos acontecidos en la historia, ni tampoco en los grandes eventos futuros con relación al gran evento que está por suceder, denominado la Gran Tribulación. O sea, que los eventos como el gran diluvio universal en la época del patriarca Noé, de lo cual dice que se salvaron solo él y su familia, como tampoco la destrucción de Sodoma y Gomorra o la destrucción de Nínive, podrían compararse con la gran tribulación de aquellos días. Tampoco se podrá comparar con los eventos por venir representados en el libro de Apocalipsis. Entonces surge una pregunta: ¿cuál será este evento que generará tanta tribulación en medio de la raza humana que no puede ser comparado con los acontecimientos que han sucedido antes ni después de este? Observemos que el término gran en la Biblia se manifiesta como la máxima expresión de un suceso o de alguien en particular, y tenemos naturalmente como ejemplo la gran tribulación, el gran día del Dios Todopoderoso, el gran yo soy o la gran ramera. Cuando este evento es expresado de esta manera como la gran tribulación, es porque la magnitud de su angustia no tiene comparación con nada que se tenga conocimiento. Ahora observemos que su contexto dice:
Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Me parece muy interesante esta expresión. ¿Por qué? Comencemos analizando que el término huida tiene relación con escaparse o salvarse de algo. Ahora bien, el término invierno es señalada como una de las estaciones del año, la cual sucede después de la siega o recolección de los frutos de una siembra. El término reposo en la Biblia se relaciona con el día que fue estipulado por la ley en el Antiguo Testamento para ser guardado por el pueblo de Israel como día de descanso, a diferencia del nuestro, que es el Señor Jesucristo. De modo que la exhortación del Señor para su iglesia en este pasaje es que nuestra huida no debe ser un después o de manera equivocada o tomar una decisión tardía, o sea, demasiado tarde. Pero respecto al verano en el libro del evangelista Lucas, en el capítulo 21, versículo 29 y 30, lo presenta como el momento preciso para estar preparados. Entonces dijo el Señor: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. En esta parábola encontramos la higuera como la representación de Israel, del cual todo el mundo está atento a su desarrollo científico, su carrera armamentista y su plan de restauración como nación. El resto de las naciones están representadas como todos los árboles, y su interés por no permitir que Israel avance en su crecimiento, como ya lo hemos observado en la reunión de las Naciones Unidas, al no expresar su reconocimiento de Israel como nación. Es la promesa de Dios desde el patriarca Abraham para formar desde sus lomos una nación. Es lo que tendría que prevalecer hasta el día de hoy, como demostración que el Dios de Israel tiene la última palabra. En el desarrollo de este gran conflicto de todos contra Israel, observamos la gran advertencia bíblica de la palabra de Dios para estar preparados como una especie de alerta para el encuentro con el Señor. Israel es el reloj de Dios para la humanidad. Jeremías, en el capítulo 8, versículo 20, profetizando al pueblo de Israel, dijo: pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. De modo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sino que en ese preciso momento, cuando la iglesia sea levantada para su encuentro con el Señor, se inicia la tan inesperada gran tribulación. Y al momento, cuando desaparezcan las multitudes de personas, incluyendo niños y todos los que creyeron en el Dios eterno, se dará el suceso más terrible para el resto de la sociedad. Será un momento como de sorpresa, cuando los que no han sido salvos estallarán en angustia, llanto y dolor, corriendo por las calles buscando a sus seres queridos y amigos que alguna vez les hablaron del Evangelio y no creyeron. Algunos emitirán sus propios conceptos y opiniones, especialmente los medios de comunicación, tratando de desviar y desvirtuar este gran suceso acontecido a la iglesia de Dios. Ahora bien, luego de todo esto, el gran evento que se aproxima para la iglesia está representado en el capítulo 7, verso 9 al 17 del libro de Apocalipsis. Pero nos llama poderosamente la atención y de manera específica el verso 13 y 14 de este pasaje, cuando dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Analizando este pasaje, observamos que no debemos confundir la palabra salir con la palabra pasar, porque es entonces cuando podemos comprender y sacar como conclusión que lo que va a producir la gran tribulación en el mundo es precisamente la desaparición o salida de la iglesia de en medio del resto de la humanidad.
En este tema, solo queremos que tú estés alerta y preparado y que el Señor Jesús te bendiga. Hasta un próximo tema en nuestro canal. Paz de Dios.